Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUVE. Soy Carlos Donoso, residente de Medicina Urgencia y Emergencia del programa de la Universidad San Sebastián y Clínica Santa María. Y hoy día estaremos hablando de herpes zóster en el servicio de urgencia. Un tema probablemente no el más entretenido y interesante y fascinante dentro de los temas que manejamos, pero sí un tema de gran relevancia, como iremos viendo a medida que vaya pasando la presentación, y asimismo iremos viendo qué tenemos hoy en día acerca de los tratamientos y los manejos para esta patología. A modo de contextualización, el herpes zóster es una enfermedad producida por el virus varicela zóster. El virus varicela zóster en general nos infecta durante nuestro periodo de vida y, como manifestación de primoinfección, se produce la enfermedad de varicela. Una vez producida la enfermedad de varicela, el virus es reprimido, pero queda guardado en nuestro cuerpo, queda de forma latente en los ganglios de los nervios sensitivos de nuestro organismo. Una vez que nuestro sistema inmune se deprime a lo largo de nuestra vida en los años futuros, se puede manifestar y volver a replicarse este virus, y así se produce la enfermedad de herpes zóster. ¿Por qué nos importa el herpes zóster como enfermedad en la medicina de urgencia y emergencias? Principalmente por su manifestación cardinal, la cual es el dolor. El dolor es uno de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencia, y esta patología se caracteriza por ser una patología de dolor, tanto en su manifestación aguda como en su manifestación más crónica, que sería la neuropatía postherpética, de la cual no profundizaremos tanto en este momento. Las otras cosas por las que nos debe importar para la medicina de urgencia y emergencias es que, fuera de ser una patología que se presenta por dolor, es altamente prevalente. Estudios etiológicos nos muestran que alrededor del 95% de los adultos presentan la infección latente del virus varicela zóster, y más aún, sobre el 99% de los adultos mayores de 40 años presentan el virus de forma latente. De este 99%, 95%, el 10 a 20% de las personas presentará la enfermedad de herpes zóster. Y más aún, mientras más ancianos nos volvemos, más probabilidades tenemos de presentar la enfermedad, siendo así que los mayores de 85 años tienen un 50% de probabilidad de presentar la enfermedad de herpes zóster. Una incidencia de entre 5 y 6% cada mil habitantes años. Estos son números bastante mayores, poniendo por ejemplo Santiago, con una población aproximada de 6 millones de habitantes, eso implica que tiene una incidencia de 30.000 pacientes al año que se presentan con herpes zóster. Y más a esto se suma que esta incidencia se calcula o se estima que va en aumento. Esto debido a varios factores, dentro de esto el envejecimiento de la población. Como ya dijimos, mientras más ancianos nos volvemos, estamos más susceptibles a hacer herpes zóster. También por el aumento de inmunodeprimidos circulando en nuestra sociedad. No solo por inmunodeprimidos, por ejemplo, los VIH, los pacientes con cáncer, los pacientes también que están inmunodeprimidos de forma artificial, como consecuencia de la misma medicina, como son los pacientes trasplantados, los pacientes tratados con corticoides de forma crónica u con otros inmunodepresores. ¿Cuál es el cuadro típico del herpes zóster? El cuadro típico se caracteriza por una manifestación de un rash cutáneo, y un rash compuesto con un rash eritematoso, con vesículas también, y altamente doloroso. Este rash se presenta principalmente en un dermatoma, el cual las lesiones pueden estar ubicadas en cualquier parte de ese dermatoma, y el dolor también, o en todo el dermatoma o en algunas partes de este. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las lesiones que se producen en un dermatoma. Aquí también. La enfermedad de herpes zóster es una enfermedad que se presenta característicamente en personas más ancianas. De hecho, tiene una edad media de presentación de 64 años. Pero esto no quiere decir que no se puede presentar a edades más tempranas. De hecho, no es raro ver personas jóvenes de 30, 40, 20 años con herpes zóster, o incluso niños. Y esto tampoco es un factor de alarma como para pensar que la persona está inmunodeprimida.
Ya iremos comentando más adelante en la presentación cuáles sí son factores de alarma. La presentación y evolución de la patología se caracteriza o se divide clásicamente en tres fases. La fase preeruptiva, que es la fase donde todavía no tenemos lesiones cutáneas, que dura aproximadamente 48 horas. Ahora puede no estar presente o llegar a durar 10 días, pero el promedio es unas 48 horas. En general puede manifestarse con un prodromo general, que puede estar caracterizado por un poco de compromiso del estado general, puede haber fiebre, puede haber un poco de cefalea, así como cualquier virosina específica. Pero lo más característico del prodromo son los fenómenos sensitivos, desde simple hipospesia, prurito o dolor. El dolor se presenta en el 70-80% de los casos en esta fase productiva. Luego tenemos la fase más común o conocida, que es la fase aguda o eruptiva, que dura alrededor de 10 a 15 días. Y esta es la que se caracteriza por las lesiones cutáneas, con placas o rachas eritematosos, la cual va evolucionando y se van desarrollando pápulas, luego vesículas, pústulas y costras. En general, el desarrollo de placas pápulas dura menos de 48 horas y las vesículas ya empiezan a aparecer. Es importante saber dentro de ese mismo desarrollo en que en general las vesículas deberían aparecer nuevas vesículas dentro de los primeros 7 días y en general son de 2 a 5 días. Ya más de 7 días de desarrollo de vesículas nos habla de que el virus se sigue replicando y por lo tanto nuestro sistema inmune no está siendo capaz de controlar al virus. Y eso se produce principalmente en inmunodeprimido, uno de los factores de alarma para ir a buscar algunas causas de inmunodepresión. Fuera de esto, en la fase aguda eruptiva también tenemos las adenopatías, tenemos dolor que puede ser igual al de la fase previa, al de la fase preeruptiva o mayor, y también prurito y otras alteraciones sensitivas. Es importante destacar que alrededor de un 20% de los pacientes en esta fase presentan síntomas sistémicos como cefalea y principalmente fiebre, por lo cual es importante tener en consideración para no confundirlo de repente con algunas sobreinfecciones que pueden ocurrir en las lesiones cutáneas. Fuera de esto, la tercera fase o la fase crónica se empieza aquí a mezclar un poco con lo que es ya la neuropatía puberpética. La fase crónica se llama una vez que ya se han resuelto las lesiones cutáneas y más allá de 30 días desde que se produjo la infección, las primeras manifestaciones de la enfermedad. Ahora, les digo que se me mezcla un poco con las definiciones de la neuropatía puberpética, ya que las definiciones de la neuropatía puede partir de 3 a 120 días según donde se revisen. Por lo tanto, pareciera ser más un continuo que fases distintas, propiamente tal. Las presentaciones no tan típicas de la enfermedad, pero aún así se ven, están por dentro de ellas el compromiso motor. Hasta un 15% de los pacientes pueden presentarse con compromiso motor y uno de los más frecuentes es la parálisis de Bell o la parálisis facial periférica. De hecho, el virus varicela zoster es la segunda causa identificable más frecuente de parálisis de Bell. Aquí tenemos una foto que nos muestra justamente un compromiso motor de una dermatoma torácico, en el cual tuvo este paciente aproximadamente 4 semanas antes una infección dentro del dermatoma T8 y a las 4 semanas evidenció francamente el compromiso motor. Aquí tenemos otras presentaciones de repente, no sé si no tan típicas, pero más difíciles de diagnosticar, en las cuales tenemos pequeñas lesiones o lesiones mínimas cutáneas asociadas a dolor en el dermatoma. Y estas lesiones pueden estar a veces ocultas, como en este caso en el surco mamario. Dermatomas atípicos, por ejemplo, lo más frecuente para el herpes zóster es presentarse dentro de los dermatomas del tronco y el abdomen, pero también puede presentarse en cualquier otro lugar del cuerpo, basta con que haya nervios sensitivos para que se manifieste, y en este caso tenemos justamente en un dermatoma del pie. En dermatomas de la mano también, que no son muy típicos. Podemos tener, por ejemplo, en este otro caso, en los genitales, donde puede ser bastante difícil de diferenciar versus un virus herpes simple 1 y 2, pero las pistas vienen dadas aquí en general por la distribución asimétrica de las lesiones. Otra presentación más atípica es cuando se manifiesta, por ejemplo, dos dermatomas contiguos, que se escapa un poco de la presentación clásica en un dermatoma. Ahora, el presentarse en dos dermatomas es más atípico, al igual, por ejemplo, que cuando se presenta en un niño,
pero no es un signo manifiesto, no aumenta la posibilidad de que el paciente tenga alguna inmunodepresión o algún causante de esto. No, o sea, en este tipo de pacientes no debemos ir a buscar dirigidamente VIH, no debemos ir a buscar dirigidamente linfoma u otro, a diferencia de cuando se presentan dos dermatomas que no son contiguos, que eso sí nos aumenta la probabilidad, uno empieza a hablar de herpes más diseminado y sí debemos ir a buscar ese tipo de patologías de forma dirigida. También cuando cruza línea media o se presenta más allá de tres o más dermatomas contiguos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de múltiples dermatomas comprometidos en una paciente anciana y aquí tenemos otro ejemplo en un paciente un poco más joven con múltiples dermatomas comprometidos. En este caso sí debiésemos de ir a buscar, pese a que son dermatomas contiguos, tenemos más de 3 comprometidos, así que debemos buscar alguna causa de inmunodeficiencia subyacente. Fuera de las presentaciones más atípicas que acabamos de comentar, tenemos varios desafíos diagnósticos en esta enfermedad, siendo que el cuadro típico clásico es de bastante fácil diagnóstico la mayoría de las veces. Aquí tenemos algunos detallitos que nos pueden molestar en cuanto a el diagnóstico. Uno de estos es el herpes zóster sin herpete o el herpes zóster que se presenta sin ningún tipo de manifestación cutánea o rash cutáneo ni lesiones. Está escrito en la literatura por ahí que dice que hasta el 10 a 20% de los herpes zóster se podrían presentar de esta forma. Ahora es bastante difícil saber si esta información es real o no es real, ya que como no se logra confirmar el diagnóstico y no se tiene la etiología, podrían haber múltiples causas de dolor en dermatoma que no sean necesariamente el virus varicela zóster, pero justamente por lo mismo es un desafío diagnóstico. Y casi un continuo de lo mismo es el periodo preeruptivo, que como dijimos podría llegar a durar hasta 10 días. Por lo tanto, en este periodo sin lesiones cutáneas el diagnóstico puede ser bastante difícil, lo cual es significativo, pero como veremos más adelante en cuanto al tratamiento, ya que sí tenemos tratamientos para esto y el tratamiento va un poco más allá de solo uso analgésico. Otro desafío diagnóstico menos frecuente también en presentación puede ser el herpes zósterótico o el Ramsay-Hunt, que tiende a comprometer los pares craneanos auditivos y faciales. ¿Por qué puede ser un desafío diagnóstico? Porque muchas veces tiene manifestaciones atípicas, como por ejemplo una parálisis facial sin lesiones cutáneas, o lesiones cutáneas mínimas que se pueden apreciar, por ejemplo, que aparezcan solo lesiones dentro del canal auditivo externo o lesiones solo en el tímpano, lo cual nos obliga a hacer un examen bastante más detallado y ir a buscarlo dirigidamente. Otros bastante más difíciles de diagnosticar también son los herpes zóster glosofaringeos, por ejemplo, que pueden tener lesiones solo en el paladar y se pueden confundir con otro tipo de infecciones, como por ejemplo un herpes simple o como por ejemplo un enterovirus, y el tratamiento es totalmente distinto que con los enterovirus, o solo presentarse con una odinofagia o dolor esofágico intolerable o intratable. También está el herpes zóster del vago, que se puede manifestar únicamente con vómitos no controlados. Así también tenemos, por ejemplo, el herpes zóster vesicuretral, el cual se puede presentar con disuria, un poco de hematuria debido a las lesiones que están adentro de la vejiga o adentro de la uretra, o por ejemplo con un globo vesical. También tenemos múltiples otras manifestaciones localizadas descritas en la literatura de muy difícil diagnóstico y muy atípicas también, por lo tanto no entraremos en más detalle. El herpes zóster oftálmico, fuera de las manifestaciones tronculares, o sea en tronco y abdomen, es el segundo en frecuencia. El herpes zóster oftálmico es el segundo en frecuencia, presentándose alrededor de un 10 a 15% de los casos. El virus de varicela zóster llega a estar latente hasta en el 87% de las personas en el nervio trigémino. Y los datos son bien variables, pero entre un 8 y un 50% más o menos de estos podría presentar la enfermedad clínica de herpes zóster oftálmico. La rama más común que se afecta del trigémino es la B1, por eso hablamos de herpes zóster oftálmico en este caso, siendo 6 o más veces más frecuente que la afección de las otras ramas, la maxilar y la mandibular. Y es bastante bueno, y el compromiso de la B1, la rama B1 ocular,
inerva no solo las estructuras perioculares, sino que oculares también, y de ahí vienen los efectos adversos que puede tener o las complicaciones del herpes zóster oftálmico. Hasta el 50-72% de los pacientes pueden llegar a presentar un compromiso ocular si es que no reciben el tratamiento adecuado y a tiempo, lo cual hace que el diagnóstico de este sea bastante relevante. Aquí, por ejemplo, tenemos una manifestación de una persona que lleva aproximadamente 24 horas con un dolor inespecífico y está recién empezando a presentar algunas lesiones cutáneas. Como ven, podemos ver cómo se empieza a manifestar el rash en esta parte sin ninguna lesión vesicular que nos oriente al diagnóstico. Pero si miramos con más atención, vemos aquí el desarrollo de las primeras vesículas, siguiendo el patrón justamente de la inervación sensitiva con sus vesículas, permitió hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Aquí tenemos un paciente bastante más evidente que nos muestra el compromiso clásico que tiene dentro de la rama del oftálmico con compromiso sobre el puente nasal, lo cual es una pista bastante que puede ayudar bastante para el diagnóstico. En este caso las lesiones están un poco más avanzadas. Aquí tenemos otro paciente que, pese a no tener tantas lesiones cutáneas como el anterior, tiene un franco y claro compromiso ocular con un ojo rojo, afortunadamente en este caso superficial, pero claramente es un paciente que requiere mayor nivel de examen y estudio. Aquí tenemos otro paciente, por ejemplo, que presenta muy pocas lesiones cutáneas, pero ya está empezando a presentar algo de compromiso ocular. Como ya les dije antes, en el niño también se puede presentar los herpes zóster de todo tipo y el herpes zóster oftálmico también es uno de estos. En los niños hay que tener cuidado con no confundir el diagnóstico con, por ejemplo, un simple impético, y hay que analizar un poco la información detrás, ya que un niño se tiende a rascar mucho más y tiene mayor probabilidad de presentarse con una sobreinfección local. Pero el tratamiento cambia, o sea, hay que tratar claramente la sobreinfección, pero también hay que tratar el virus subyacente. Aquí tenemos ya un compromiso bastante más grande en que se comprometen dos ramas del trigémino. Y aquí tenemos una señora también con un compromiso de una rama probablemente, pero bastante extenso. El herpes zóster oftálmico, como dijimos, hasta un 50% o más incluso puede llegar a ser un compromiso del globo ocular. También es interesante saber que la rama oftálmica del trigémino envía pequeñas ramas que atraviesan el tentorio, por lo tanto hacen más frecuente que los herpes zóster oftálmicos se asocian a meningitis, y también envía ramas que se comunican con el tercer par y el sexto par. Por lo tanto, no es raro ver pacientes con herpes zóster oftálmico que presenten parálisis de los oculomotores. Asimismo, la lista de complicaciones oculares es bastante larga en los libros de oftalmología. Dentro de ellas recalco que pueden hacer iritis, iridociclitis, glaucoma, ulceraciones corneales, retinitis, e incluso estas complicaciones pueden llevar al paciente a la ceguera. La idea es tratar de diagnosticar e iniciar el tratamiento antes de que un paciente llegue a este compromiso severo con un compromiso ocular muy importante. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro paciente con compromiso ocular inicial, pero que ya está sobreinfectado. Y aquí otro compromiso que tiene más de allá de una rama del trigémino con un compromiso ocular severo. Este otro paciente con un ojo rojo profundo, el cual ya tiene algún grado de opacidad corneal, probablemente mirándolo al microscopio, presente más de alguna úlcera en la córnea. Y este otro paciente, por ejemplo, que tiene un franco compromiso ocular, probablemente habiendo deteriorado bastante la visión de ese ojo. La retinitis en sí es una de las complicaciones más temidas del herpes zóster oftálmico con compromiso ocular. Y dentro de todo se puede dar en inmunocompetentes y por eso en la importancia del tratamiento y el tratamiento agresivo y precoz. Pero sí, la retinitis per se es bastante más agresiva y está bastante más descrita en los inmunocomprometidos, siendo una de las más descritas la necrosis de retina rápidamente progresiva que se presenta en inmunocomprometidos VIH con CD4 bajo 100. Esta se puede presentar concomitante con el desarrollo de las lesiones del herpes zóster o incluso meses después a esta. Puede ser unilateral, pero el compromiso bilateral no es raro, eso sí. Y llega a tener un desprendimiento de retina de cercano al 70% y puede llegar a una necrosis total y ceguera de un 85% en el globo ocular afectado.
Por lo tanto, considerando que también puede ser bilateral, puede dejar a un paciente completamente ciego. Otro cuadro es el herpes zóster óptico o síndrome de Ramsay-Hunt. El nervio facial, que es uno de los comprometidos junto con el auditivo, un nervio bastante complejo que tiene fibras sensitivas y fibras motoras, fuera de otras fibras especiales. Por lo tanto, es bastante más frecuente en este compromiso el presentar alteraciones motoras. Hasta el 10% de los casos de herpes zóster se podrían llegar a presentar de esta forma. Y como ya les comenté o les adelanté antes, puede ser de difícil diagnóstico, ya que las vesículas y eritema pueden tener una distribución en todo el nervio facial o solo en el conducto auditivo externo o tímpano, lo cual lo hace difícil. Y asimismo tiene algunas particularidades que lo diferencian de los otros tipos o las otras manifestaciones de la enfermedad de herpes zóster, como la hipoacusia, nistagmus o vértigo por los compromisos de la zona, la parálisis facial periférica, como ya les había adelantado, y también se puede presentar como dato rosa con una pérdida de gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí vemos la distribución del nervio facial y también cómo se inervan algunos de los músculos faciales. Aquí tenemos una distribución bastante amplia que incluye el pabellón auricular y parte de la mejilla y la cara del paciente. En este otro caso, por ejemplo, todo lo contrario, tenemos un mínimo compromiso dentro del pabellón auricular, que puede ser bastante más difícil de diagnosticar. Este otro ya está un poquito más avanzado. Aquí vemos otros ejemplos. Y aquí, por ejemplo, este otro paciente tiene solo vesículas dentro de, o sea, atrás del pabellón auricular, lo cual nos obliga a mirar bastante detalladamente a estos pacientes para fin de poder hacer el diagnóstico correcto. Aquí tenemos otro compromiso del facial en el cual el paciente presenta únicamente vesículas. Ahora, en este caso, las vesículas se rompen rápidamente ya que las mucosas no tienen un epitelio fuerte que las recubra, por lo tanto vemos úlceras. Y la clave para hacer el diagnóstico acá es que son las úlceras que respetan la línea media, por lo tanto se presentan solo en la distribución del nervio. En este otro caso tenemos otro paciente de difícil diagnóstico, pero este probablemente no es de parálisis facial. Igual que el anterior, respeta línea media, pero por el compromiso y la ubicación probablemente es un compromiso de un herpes zóster glosofaríngeo. Y lo podemos diferenciar nuevamente de los enterovirus y los herpes simples por la asimetría y el respeto de la línea media. Aquí tenemos otro caso de ulceraciones por un herpes zóster facial, en el cual tiene compromiso de la lengua y tiene compromiso de la cara interna del labio. Nuevamente vuelvo a recalcar lo importante de hacer un examen clínico adecuado, ya que podría tener un herpes zóster facial o un Ramsay-Hunt podría presentarse con las únicas lesiones cutáneas dentro de la cara interna de la mejilla del paciente. Aquí tenemos otra paciente con un síndrome de Ramsay-Hunt o un herpes zótico, un herpes zótico que partió inicialmente únicamente como una parálisis facial periférica, diagnóstico inicial de parálisis de Bell, y luego fue progresando y dentro de los días siguientes se hizo evidente que el diagnóstico era un herpes zóster óptico, como muestra las lesiones dentro del canal auditivo y en el pabellón auricular. Manifestaciones timpánicas pueden ir desde un simple eritema hasta pequeñas ulceraciones que son difíciles de distinguir de algún otro tipo de infección, a un conducto auditivo externo francamente inflamado, aumentado de volumen, eritematoso y lleno de úlceras. Las complicaciones del herpes zóster. Dentro de las complicaciones del herpes zóster en general las podemos dividir en dos tipos, las crónicas o agudas. Dentro de la crónica la principal es el dolor y esta se llama neuropatía puerpética, y es un dolor intenso, muy difícil de manejar y controlar y que puede durar de semanas a meses. Y dentro de las agudas nos hablan de gravedad en este momento del paciente y son las que pueden llevar incluso a mortalidad y son las complicaciones del sistema nervioso central, los compromisos y diseminación sistémicas como el herpes zóster diseminado y el herpes zóster oftálmico, el cual puede tener un compromiso de la vista ocular, del cual ya hablamos. La neuropatía posherpética, un cuadro clínico caracterizado por dolor. Como ya dije, un dolor de difícil manejo, difícil tratamiento, normalmente requiere de polifarmacia y de uso de distintas vías analgésicas para controlarlo.
Asimismo, puede llegar a ser invalidante e incapacitante para nuestros pacientes, por lo tanto es algo muy significativo. Más de 30 a 120 días por la resolución del cuadro. Ahí empezamos a definirlo como neuropatía posherpética propiamente tal. Hasta el 45% de los casos de herpes zóster pueden llegar a producir una neuropatía posherpética. Y es interesante saber que pese al tratamiento, pacientes sobre 50 años, bien tratados y todo, pueden llegar a presentar o a desarrollar en un 20% una neuropatía posherpética, lo cual puede ser bastante más alto sin tratamiento. También es interesante que al igual que aumenta la incidencia con la edad del herpes zóster, también aumenta la incidencia con la edad de la neuropatía posherpética y la duración de los cuadros. Pacientes sobre 70 años que han tenido herpes zóster en general presentarán una neuropatía posherpética de más allá de un año en un 50% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar neuropatía posherpética? Bueno, ya lo fuimos adelantando un poco. Dentro de esto, la edad es uno de los más significativos y los otros que se han asociado al desarrollo de neuropatía posherpética son la severidad del mismo cuadro, la severidad del prodromo y la severidad del dolor en sí. Complicaciones del sistema nervioso central. Es importante tener en cuenta que dentro de cada vez que se reactiva el herpes zóster, el herpes zóster no está solo localizado en el dermatoma y en el lugar donde se ven las lesiones. Una vez que se reactiva se empieza a replicar y se esparce por el organismo. Lo que pasa es que las personas inmunocompetentes habitualmente no llega a tener una carga viral suficiente para sobrepasar al sistema inmune y generar lesiones en otros sitios. Pero si uno ve, hay algunos estudios que se hacen en líquido cefalorraquídeo en pacientes asintomáticos, salvo por el desarrollo del herpes zóster local, y hasta en un 50% estos estudios salen de líquido cefalorraquídeo, salen alterados, salen justamente con leucocitosis, por ejemplo, o con hasta en un tercio de ellos tienen presencia del virus en el líquido cefalorraquídeo. Más aún, de las personas que se presentan a un herpes zóster localizado en los pares craneanos, hasta un 50% presenta alteraciones en la resonancia nuclear magnética, estando asintomático. ¿Qué nos dice esto? Cuando tenemos el herpes zóster, cuando lo desarrollamos, este pasa por todo el cuerpo y tenemos riesgo de desarrollar complicaciones tanto en otras partes del cuerpo como en el sistema nervioso central. Una de estas complicaciones es la encefalitis, por ejemplo, que tiene mortalidad de 0 a 25%. ¿Por qué tan variable? Porque en general depende la cantidad de inmunocompromiso de los pacientes estudiados. En general en pacientes inmunocompetentes está más cercana al 0% y en inmunocomprometidos más cercana al 25%. Esto incluye pacientes con cáncer, pacientes tratados con corticoides, como ya dijimos, o pacientes con estadías prolongadas en UCI, los cuales, por desgracia, se confunden a veces con, como bien nos dijo el doctor Mardones, con pacientes con, por ejemplo, encefalopatías lúpicas, para los cuales el tratamiento es justamente inmunodepresores, y un par de días después se logra identificar que el cuadro no era debido a una encefalitis lúpica, sino que un herpes zóster diseminado y el paciente tiene una alta mortalidad. Los factores de riesgo para desarrollar encefalitis, bueno, el inmunocompromiso, como ya dijimos, herpes zóster diseminados o cualquier tipo de alteración de los pares craneanos. La mielitis es otra complicación, también como factor de riesgo tienen los inmunocomprometidos y en general se produce por contigüidad, el virus va avanzando, llegando a producir un compromiso motor a los 10 a 14 días post el herpes zóster torácico, el cual va después progresando con un compromiso asimétrico de la motricidad de extremidades inferiores, reflejos asimétricos y globo vesical, lo cual puede seguir progresando. Una complicación que no es exclusiva de los inmunocomprometidos, y es interesante y de averiguar un poco de ella, son los accidentes cerebrovasculares. Aproximadamente a fines del 1800 y principios del 1900 se ve en la literatura descrito por primera vez cuadros de herpes zóster oftálmico recientes dentro de los últimos 3 meses en pacientes que se presentan con cefalea y hemiparesia contralateral. Después de esto se siguió estudiando y se vio que era a través de los vasos sanguíneos que atraviesan o contactan los nervios del trigémino y de la vía de la rama B1 oftálmica,
logran ir avanzando el herpes zóster llegando a la arteria cerebral media y anterior, generando arteritis, necrosis de las paredes y trombosis. En las series antiguas se describe hasta 20-35% de mortalidad, pero hay que tener claro que estas son series antiguas de más allá de 20 años. Dentro de a fines de, o sea, en abril de este año, del 2014, apareció un estudio observacional que describía aproximadamente 20 años, que observaba 20 años en el Servicio de Salud de Inglaterra y mostraba, logrando aislar bien todos los factores confundentes y todo, lograba hacer una asociación muy fuerte entre el desarrollo de herpes zóster y un aumento de riesgo de accidente cerebrovascular durante los primeros 6 meses. El riesgo es mayor dentro de los primeros 3 meses posterior al herpes zóster oftálmico y después al herpes zóster, y después de los 6 meses ya se iguala a la población general. Y el riesgo es aún mayor cuando el paciente se presenta con herpes zóster oftálmico, al nivel que dentro de la semana 2, o sea, dentro del primer mes y el tercer mes, después de haber tenido un herpes zóster oftálmico, los pacientes tienen 6 veces más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y lo otro muy interesante de este estudio observacional es que nos mostraba que el riesgo se reducía a la mitad con el tratamiento antiviral. O sea, una persona con herpes zóster oftálmico por los primeros meses tiene un riesgo 6 veces mayor si es que no la trato, pero si es que la trato con los antivirales tiene un riesgo tan solo 3 veces mayor. Otra cosa para considerar en cuanto al tratamiento de esta patología. Finalmente, dentro de las complicaciones les nombro el herpes zóster diseminado, que al final, como ya les comenté, cada vez que se replica el virus se esparce por el cuerpo y si el sistema inmune no es capaz de combatirlo, el herpes puede invadir y generar sus manifestaciones en distintos dermatomas y en distintos órganos del cuerpo. Por lo tanto, estoy adelantando, el principal factor de riesgo es inmunocomprometido y de hecho es rarísimo no inmunocomprometidos. Genera encefalitis, hepatitis, neumonitis, gastroenteritis, etc., con mortalidades que fluctúan del 5 al 15%. ¿Cuál es el tratamiento para esta patología? Considerando que la mayoría de las veces es una enfermedad autolimitada, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la razón de tratarla si es autolimitada? Bueno, nuestros objetivos son más o menos claros a esta altura y el principal objetivo es el dolor. Dentro de los siguientes, la duración. La idea es que el paciente no tenga dolor o tenga un dolor controlado y el cuadro dure menos. El siguiente es, como ya hablamos, muy frecuente la neuropatía posherpética o el dolor prolongado por meses o años. Por lo tanto, el siguiente objetivo de tratamiento es prevenir la neuropatía posherpética. Y dentro de, aunque mucho menos frecuentes, ir previniendo cualquier otras complicaciones como las alteraciones oculares en el zóster oftálmico o en los pacientes inmunocomprometidos, el desarrollo de herpes diseminado, encefalitis, mielitis, etc. Los antivirales están absolutamente comprobados ya por múltiples estudios, metaanálisis, estudios randomizados, bien diseñados, etcétera, etcétera, que al usarlos dentro de las primeras 72 horas reducen tanto la replicación viral, el tiempo de resolución de la enfermedad, la intensidad y duración del dolor de la patología aguda, el daño neuronal de los nervios y la duración o la incidencia de la neuropatía posherpética, o sea, reducen la cantidad de pacientes que van a desarrollar neuropatía posherpética y reducen la cantidad dentro de los que sí la desarrollan la neuropatía, dura menos. ¿Cuáles son los antivirales que nos sirven para esta patología? El aciclovir y valacyclovir son los que tenemos disponibles en Chile. Los otros dos están disponibles en otros países y también sirven para el tratamiento. Ahora, respecto al inicio del tratamiento, ¿por qué 72 horas? 72 horas es un número arbitrario establecido por los investigadores para que los números les cuadre, teorizando que en los primeros días es donde se produce la mayor cantidad de replicación viral y tanto el aciclovir como el valacyclovir, que es un derivado, actúan sobre la replicación viral, no actúan matando al virus directamente si es que no se está replicando. Entonces, para que los números cuadren y demostrar de forma más fácil la investigación, impusieron estos números. Por lo tanto, dentro de todo, lo ideal es iniciar el tratamiento antes de 72 horas. Pero actualmente están saliendo nuevos estudios y nos muestran ahí varios estudios que el tratamiento
que parte antes de 48 horas no tiene ninguna diferencia en cuanto a los outcomes relacionados a dolor versus los tratamientos que parten entre las 48 y las 72 horas. Y asimismo empezaron a hacer otros estudios con tratamiento que partía después de las 72 horas. Y la mayoría de estos estudios ha encontrado que después de las 72 horas el tratamiento antiviral sigue reduciendo el dolor y la duración del cuadro. Por lo tanto, el tratamiento, ok, lo ideal es partirlo antes del tercer día, pero si no estamos pasados en el tercer día y sigue estando en una fase aguda, hay que iniciarlo. Entonces, ¿a quiénes tratar? Sin lugar a duda, hoy en día toda la literatura y las opiniones de expertos concuerdan en que cualquier cuadro de herpes zóster agudo más cualquiera de las siguientes debe ser tratado. Cualquier paciente sobre 50 años con herpes zóster, cualquier paciente de cualquier edad que tenga un dolor moderado o severo, cualquier paciente de cualquier edad con cualquier tipo de dolor si el rash es moderado o severo, o cualquier paciente que presente un herpes zóster que tenga un compromiso extratroncular, ya que se ha visto que el compromiso extratroncular se asocia a más desarrollo de neuropatía puberpética. Y pese a que tenemos datos inconcluyentes por el momento, considerando los pocos efectos adversos de los antivirales y que aún así cualquier otro paciente igual tiene posibilidad de desarrollar neuropatía por meses o años, probablemente debamos tratar a prácticamente todo el resto. ¿Cuál podría ser una excepción a tratar? Por ejemplo, una embarazada que pese a que la ciclovir es clase B después del primer trimestre, una embarazada en primer trimestre, por ejemplo, con un herpes zóster leve, con un par de lesiones cutáneas y muy poco dolor. Ese es el único caso, uno de los pocos casos que podría ser discutible el inicio de tratamiento con antivirales. Otro caso podría ser un paciente que haya hecho shock anafiláctico previo a la ciclovir, por ejemplo. Pero hasta ahí más o menos nos van quedando los casos contados que no deberíamos tratar. Bueno, ¿y en quién más no tratar? En un paciente que no está con un cuadro de herpes zóster agudo. ¿A qué me refiero con esto? Un paciente que ya tiene una neuropatía puberpética establecida sin lesiones, o un paciente que ya no tiene lesiones nuevas hace varios días y está todas las lesiones en fase de resolución. O sea, el tratamiento es para el paciente que está con un cuadro agudo, ya que se ha visto que tratar la neuropatía puberpética o usar antivirales en pacientes que no están con el cuadro agudo del herpes zóster no sirve de nada. ¿Qué antivirales? Bueno, aquí les muestro esto para comentarles un poco acerca de la posología. Uno puede usar aciclovir o valaciclovir. El aciclovir se usa 5 veces al día y el valaciclovir 3 veces al día con menos cantidad de pastillas. Dentro del costo total del tratamiento, por la cantidad, pese que el aciclovir es más barato que el valaciclovir, la cantidad de pastillas son tanta más de aciclovir que el costo es prácticamente el mismo. Dependiendo las marcas de los fármacos que se compren, va a ser a veces un poco más caro el tratamiento completo de aciclovir, otras veces un poco más caro el tratamiento completo de valaciclovir. Y más aún, la evidencia moderna está empezando a sugerir que pese a que no tienen diferencia ninguno de los dos para el tratamiento del herpes zóster agudo, sí el valaciclovir reduce o previene más el desarrollo de neuropatía posherpética. Por lo tanto, si tenemos la opción, hoy en día deberíamos elegir valaciclovir. Aquí, bueno, y el tratamiento respecto a los inmunocomprometidos tiende a ser mayor cantidad de días, pero no vamos a entrar en detalle con eso. El otro pilar fundamental del tratamiento es la analgesia, porque como ya hemos mencionado varias veces, este es un cuadro de dolor. ¿Qué analgésicos tenemos? Opciones: opioides. Son excelentes los opioides para el dolor agudo del herpes zóster, son excelentes para los dolores por la neuropatía puberpética, pero hay que tener claro que no reducen la incidencia de neuropatía puberpética ni acortan los cuadros de evolución. Tienen pocas complicaciones, por lo tanto son una buena herramienta. El único contra que tenemos con los opioides acá en Chile es que sí, en el intrahospitalario tenemos amplia disponibilidad, pero tenemos una disponibilidad bastante más limitada dentro del extrahospitalario. Las otras opciones terapéuticas que tenemos son los antidepresivos tricíclicos. Son buenos para el dolor agudo de herpes zóster, lo que han demostrado los últimos estudios. Tienen la capacidad, y se han visto en algunos estudios, que con 25 miligramos de amitriptilina por 3 meses de forma continua, una vez al día,
reducen hasta en un 50% la incidencia de neuropatía puerpética, lo cual lo convierte en un medicamento muy interesante para esta patología. Y fuera de eso, están demostrado como alguno de los mejores medicamentos para el tratamiento ya de la neuropatía puerpética establecida. El único problema es que presenta un poco más de complicaciones, complicaciones principalmente cardiovasculares y mala tolerancia en ancianos. Por lo tanto, hay que poner eso en la balanza. Los corticoides, otros medicamentos que se comenta bastante o se ha estudiado bastante para esto, para el dolor agudo del herpes zóster son bastante buenos, no son espectaculares, pero son buenos. Son muy buenos y están recomendados para los pacientes que presentan síntomas motores, por ejemplo. Están demostrados para los pacientes que con parálisis de Bell de cualquier causa, que tienen un buen efecto. Y por lo tanto mismo se recomiendan en cualquier otro síntoma motor. No reducen la incidencia de neuropatía puerpética y tienen muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque dentro de, no estamos hablando de las dosis cortas que usamos, por ejemplo, para pacientes en EPOC, o las dosis cortas que se usa para parálisis de Bell sin ninguna otra sintomatología. No, los esquemas acortados de menos de 7 días. No, todos los estudios que muestran que tienen algún beneficio en cuanto al dolor agudo nos hablan de dosis por lo menos de tiempo de tratamiento de alrededor de 3 semanas o más. Por lo tanto, en ese tiempo ya estamos presentando los efectos adversos de los corticoides de inmunosupresión, supresión renal, alteración del eje y el manejo de la glucosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los corticoides nos van quedando solo para pacientes bien seleccionados. Y los otros medicamentos que tenemos y se estudian bastante son las pregabalina y gabapentina, que son anticonvulsivantes que bloquean los canales de calcio voltaje dependientes y así bloquean el impulso eléctrico a través del nervio. Para el dolor agudo en el herpes zóster, la verdad es que los clasifiqué aquí con una cruz nomás en este esquema. ¿Por qué? Porque todos los estudios son bastante nuevos y aún bastante conflictivos. Hay estudios que apoyan su uso, que dicen que sirven, otros que dicen que no sirve tanto, por lo tanto que hay un poco en la duda, pero la mayoría enfoca que sí tendrían alguna utilidad. Están demostrados y son excelentes medicamentos para las neuropatías puerpéticas ya establecidas. Respecto a reducir la incidencia de neuropatía puerpética, la verdad es que hay pocos estudios, como les decía, dentro del herpes zóster agudo, pero hay aquí algunos estudios que ya sugieren que tienen algún beneficio respecto a la incidencia o podrían reducirla en algún número la incidencia de la neuropatía puerpética. Y asociado a esto, que son medicamentos con muy bajas complicaciones, empiezan a ser bastante tentadores. ¿Qué otros tipos de tratamiento o estrategias tenemos para manejar el dolor cuando es intolerable? Bueno, los bloqueos espinales, pero estos son procedimientos que se ha ido demostrando que sirven, pero son invasivos, requieren hospitalización, por lo tanto en general están reservados para dolores severos que no responden a las combinaciones ni a las ninguna medida de tratamiento. En estudio con información no concluyente, que quede claro para el herpes zóster agudo, no para la neuropatía puerpética, sino que para el herpes zóster agudo, se está estudiando la electroestimulación, los parches o la administración de capsaicina tópica, los bloqueos radiculares y los anestésicos locales. Pero, como les decía, no tenemos datos concluyentes todavía al respecto. Mucho ojo, no hay medicamentos que no tengan efectos adversos. Por lo tanto, el tratamiento siempre se debe ajustar al paciente, haciendo un equilibrio entre la severidad de sus síntomas, el dolor y la condición basal y riesgo de este. ¿Riesgo de qué? Riesgo de efectos adversos para los medicamentos y riesgo de efectos adversos de desarrollo de neuropatía puerpética y complicaciones. Otro ojo también a ponerle en que el dolor del herpes zóster cambia y evoluciona y generalmente aumenta con los días. Por lo tanto, un esquema que nosotros para un herpes zóster leve a moderado, que inicialmente dejamos armado y controlaba perfectamente el dolor en los 2 primeros días, entre el tercer y cuarto dolor puede ser un tratamiento totalmente insuficiente. Por ende, siempre un paciente que veo en el servicio de urgencia con herpes zóster le ajusto el tratamiento adecuado, pero debe quedar con citado a controles seriados y más controles SOS para ir ajustando el tratamiento. O sea, un paciente que no le puedo dar sus medicamentos y mandarlo a la casa si es que no queda enganchado con el sistema. En suma, tengo bastantes alternativas, por lo tanto, dentro de lo que fuimos revisando,
¿Qué podríamos ir recomendando o concluyendo respecto al tratamiento? Siempre, o casi siempre, usar antiviral para el herpes zóster. Dentro de los casos de dolor leve, el antiviral más asociar un analgésico como paracetamol y o AINES, pero de forma horaria, no SOS, ya que el dolor del herpes zóster es un dolor continuo. Para los dolores moderados, no me sirve solo el paracetamol y AINES, puedo usar un paracetamol con menos efectos adversos que un AINES de forma continua y agregarle algunos de los otros medicamentos que ya fuimos comentando, como los opioides o la pregabalina, como medicamentos que tienen bajo efecto adverso y un buen perfil de seguridad, pero el opioide, como ya les comenté, pues tenemos poca disponibilidad en Chile. Siempre considerar el rol de la miltriptilina, porque como vimos es un buen medicamento para el manejo del dolor y la evidencia nos está demostrando que reduce la incidencia de neuropatía puerpética. Por lo tanto, en un paciente con bajo riesgo de efectos adversos, yo creo que la miltriptilina sería el medicamento a elegir como para asociar. Y considerar los corticoides. ¿En quiénes? En pacientes con herpes que se asocian a síntomas motores como parálisis facial, como la foto que vimos del paciente con parálisis del T8 u otros, o pacientes con parálisis de los oculomotores. O sea, en ese caso el corticoide sería el medicamento de elección pese a sus efectos adversos. Cuando ya las cosas se nos empieza a escapar un poquito de las manos y tenemos un dolor moderado severo o un paciente que dejamos con un esquema inicial vía asociado por un dolor moderado, pero tuvo mala respuesta, ya vamos a tener que empezar a usar esquemas combinados con los analgésicos moderados a leve, que son los paracetamol AINES, más algún medicamento, por ejemplo, anticonvulsivante como pregabalina, más amitriptilina, más opioide u otras combinaciones. Hay que ir probando y ajustando según los requerimientos de cada paciente y según sus factores de riesgo. Si no tenemos ningún tipo de respuesta, empieza a aparecer la indicación de hospitalización en busca tal vez de hacer bloqueos radiculares, bloqueos espinales u otros. Como comentario dentro del tratamiento, ya que aquí hicimos un resumen del tratamiento agudo, les refiero que hoy en día se está estudiando y ya está bastante validado el tema de la vacuna. Pero la vacuna en quién? No es la vacuna para prevenir la varicela, sino que es la vacuna en el paciente que ya ha tenido varicela o que ya está vacunado y que tiene más allá de 65 años. ¿Para qué? Los estudios han visto que al final dar el booster de la vacuna en un paciente sobre 65 años reduce hasta en un 50% la incidencia de herpes zóster. Por lo tanto, es bastante costo efectivo. Y los estudios hoy en día ya están abogando por bajar la edad. De hecho, la evidencia más moderna sugiere que sobre 50 años ya sería efectivo el utilizar la vacuna. Lo que está totalmente establecido sobre los 65, pero la evidencia sugiere que sobre los 50 ya sería útil. Por lo tanto, es una patología complicada, prevalente, cara por todos los medicamentos que hay que usar y lo invalidante que es. Por lo tanto, la vacuna y prevenirla viene siendo bastante costo efectivo. Pese a que la mayoría de las veces es una enfermedad de baja morbimortalidad, o sea, de alta morbilidad, pero de baja mortalidad, igual estos amigos se nos acercan a la mesa de repente y tenemos que, en algunos casos, saber reconocer a qué paciente debemos hospitalizar y partir un tratamiento más agresivo, como el antiviral endovenoso. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes con, como referimos, complicaciones del sistema nervioso central, pacientes con herpes zóster diseminado. También se sugiere para pacientes que tienen más allá de 2 dermatomas comprometidos, porque como dijimos antes, ya más allá de 2 dermatomas comprometidos empieza a ser bastante más sugerente alguna inmunodepresión de base. Cualquier paciente que tenga un herpes zóster oftálmico, aunque no tenga compromiso ocular y sea inmunosuprimido, porque como ya dijimos, de los herpes zóster oftálmicos, alrededor del 50% o más desarrolla compromiso ocular, y de los inmunosuprimidos tienen alto riesgo de presentar cuadros severos de retinitis y ceguera. Inmunosuprimidos por sí solos, esto es dudoso. Si están inmunosuprimidos, el paciente se ve muy mal, claro, lo voy a admitir y puedo partirle la ciclovir endovenoso. Pero si por otro lado tengo un paciente VIH positivo, inmunosuprimido leve, que tiene CD4 sobre 400 hace un par de meses, que tiene un muy buen control, está en terapia antirretroviral,
en ese paciente podría quedar de acuerdo tal vez con su tratante o con el paciente de que parta un tratamiento de vía oral y se controle cada 24 horas o menos con su tratante o en el servicio de urgencia. Y el compromiso ocular es otro que es dudoso, un herpes zóster oftálmico con compromiso ocular. Aquí claramente hay que hacer la diferencia, lo tiene que ver un oftalmólogo, tiene que ver que no esté comprometida la retina, pero si dentro de todo se fuera un compromiso ocular leve, no hubiese compromiso de retina, el paciente podría partir un tratamiento oral. Eh, y siempre y cuando no esté pasado de las horas. ¿En qué sentido? En general se recomienda que cualquier tipo de compromiso ocular, aunque no tenga compromiso de retina ni nada más, que se presente 72 horas después de haber partido los síntomas, ese debería quedar inmediatamente con aciclovir endovenoso, porque como dijimos, el medicamento antiviral bloquea la replicación, pero no mata el virus ya replicado. Eh, Otras indicaciones generales de hospitalización, bueno, ya comentamos los síntomas intratables y cualquier paciente que tenga una sobreinfección bacteriana de las lesiones que sea significativa. Bueno, eso es todo por hoy. Buenos días, que les vaya todo muy bien y esperamos verlos en otro video. Hasta luego.